Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí que mi esposa me engañaba desde hace 4 años con un compañero de trabajo 14 años más joven. Ella tiene 43, él 29. Me lo ocultó todo este tiempo. Yo he estado con mi esposa los últimos 22 años. Nos conocimos en el año 2000, nos casamos en 2003 y tuvimos un embarazo sorpresa. Tenemos 2 hijas, una de 18 y otra de 11 años. Hace poco descubrí que mi esposa me ha estado engañando con un compañero de trabajo más joven desde 2018. Estoy escribiendo esto en 2022, así que ya son 4 años. De hecho, lo descubrí el día de su cumpleaños de ella, cuando supuestamente iba a un evento de equipo, pero la encontré a 150 kilómetros al sur del lugar donde debía estar. Ella se delató porque olvidó que habíamos activado el uso compartido de ubicación en Google debido a que nuestra hija mayor empezó la universidad. Así todos en la familia podemos ver dónde estamos. Por lo que sé, se han acostado en varios hoteles, en la casa de los padres de ese tipo fracasado e incluso en su coche desde 2018. Aunque el COVID frenó un poco su relación, cada vez que se levantaban las restricciones, seguían viéndose. Al parecer en 2019, ella quedó embarazada del hijo de ese tipo y tuvo que detener la gestación. Incluso conservó una copia digital de la ecografía. Hace 2 días encontré literalmente cientos de fotos de ella en varias etapas de desnudez que le enviaba a él. Algunas de esas jodidas fotos las tomó durante nuestras vacaciones familiares, mientras se escabullía para hacerlo. También encontré una captura de pantalla de una videollamada en la que estaban teniendo relaciones virtuales mientras los niñas y yo estábamos abajo jugando. Me enfrenté a ambos y también hablé con los padres de él, ya que este fracasado todavía vive con ellos. Ellos me dijeron que notaron que su hijo estaba un poco cercano a mi esposa, pero no sabían que ellos se acostaban. Incluso me dijeron que tenía todo el derecho de golpearlo. Aquí es donde necesito consejo, he estado con ella durante 22 años. A pesar de esta traición, aún siento algo de amor por ella, lo que me hace odiarme a mí mismo. Quiero divorciarme, pero la idea de dejarla y arruinar la vida de mis hijas me hace dudar. Quiero que mi hija menor tenga una vida normal con su padre y madre, no quiero que mi hija mayor se estrese con este desastre y potencialmente arruine su educación. Y me odio por seguir enamorado de ella a pesar de que otro hombre estuvo con ella. Incluso me pidió que eligiera el vestido que usaría para el evento al que supuestamente iba. Elegí el vestido que usó para su maldita cena de cumpleaños. Y aún así sigo teniendo sentimientos por ella. Me odio, maldita sea, me odio. Debería aguantar los próximos 6 o 10 años hasta que mi hija menor termine la secundaria o la universidad. ¿O debería perdonarla e intentar seguir juntos? Comentarios. /Anónimo 1. Hermano, tu esposa te aplicó el típico, si no es el amigo, es el compañero de trabajo. La misma historia de siempre. A mí me pasó algo parecido, mi esposa me engañó con su jefe hace un año. Por suerte, yo tenía fotos y videos como pruebas. Hice pedazos su carrera y la de su jefe. Ahora estoy divorciado, y lo mejor es que no tuve hijos con ella, así que ni un centavo de pensión le tuve que dar. Mi vida mejoró 1.000.000 de veces desde que me libré de esa mujer. Te lo digo claro, OP, sepárate de ella. No hay vuelta atrás después de algo así. /Anónimo 2. Lo siento mucho, OP. Sin embargo, es mucho más saludable para los niños crecer en hogares divorciados y felices, que en uno donde ambos padres están juntos pero infelices. Lo que debes hacer ahora es hablar con amigos y familiares de confianza, porque vas a necesitar un buen sistema de apoyo. Luego, consulta con un abogado lo antes posible, así estarás preparado y tendrás el control de la situación. No tienes que decidir divorciarte de inmediato, pero es importante que empieces con el proceso. ¿Ella al menos ha mostrado arrepentimiento? ¿Le ha contado a su familia y amigos lo que hizo? OP comentario. Tengo todas las pruebas de la infidelidad. No creo que quiera involucrar a mis amigos y familiares todavía. Hemos sido, exteriormente, una pareja tan fuerte que creo que si lo comparto con ellos, simplemente no sé cómo será la explosión a ojo de los demás. /Anónimo 3. Lo siento amigo, pero al no revelarlo estás cavando tu propia tumba.
A medida que pasa el tiempo, ella te convertirá en el malo de la historia y cuando reveles la verdad nadie te va a creer. Además, nunca pienses que tendrás una vida normal con ella a partir de ahora. Es mejor mostrarles a los niños cómo lidiar con este tipo de situaciones que mostrarles que está bien engañar. Tengo un prometido, pero me estoy enamorando de un hombre casado. Junio de 2023. Llevamos juntos 6 años y, durante el tercer año de nuestra relación, lo engañé con un amigo cercano. Había empezado a darlo por sentado y se me hizo fácil engañarlo porque no valoraba la relación. Él rompió conmigo y estuvimos separados durante meses. En el tiempo que estuve soltera, yo me di cuenta de que es un gran novio. Le rogué que volviéramos y él me aceptó, pero tuve que prometerle que nunca volvería a hablar con ese chico. Estoy feliz de decir que nunca he hecho trampa desde entonces y no he sentido la más mínima tentación. Entiendo la gran pareja que tengo. Dicho esto, el chico con el que lo engañé era un amigo muy cercano tanto para mí como para mi familia. Y recientemente reavivé nuestra amistad a espaldas de mi novio. No hay nada romántico. ¿Alguna vez conoces a alguien que es un pésimo compañero, pero un gran amigo? Es él. Mi prometido se enteró y se enojó. Le pedí disculpas, hablamos del tema, y él me dijo que necesitaba espacio. Me envió un mensaje de texto con sus demandas para continuar la relación. Esto fue lo que me escribió en su mensaje de texto. Después de pensarlo, no puedo confiar en ti. Ya sea platónico o no, esta es la segunda vez que me doy cuenta de que han traicionado mi confianza. La parte más difícil no es esto, pero ahora me pregunto, ¿cuántas veces has traicionado mi confianza o has hecho algo a mis espaldas que ni siquiera he llegado a descubrir? Dices que esto es todo, pero ¿cómo puedo creerte? Te amo y quiero trabajar en esta relación, pero va a requerir mucho de ti. Estamos posponiendo nuestra boda indefinidamente. Cuando volvimos a estar juntos la primera vez, pasaron 10 meses antes de que volviera a sentirme seguro en la relación. No tengo ni idea de cuánto tiempo tardaré en volver a sentirme seguro. Eli, nombre falso, este tipo estará bloqueado en todo y nunca volverás a hablar con él. Esto ahora incluye eventos familiares. Si sabes que él va a estar allí, no asistas. Si no lo sabías y él asiste, debes ignorarlo. Tendré acceso sin restricciones a teléfono, redes sociales, correos electrónicos, etc. Todas las contraseñas que quiero saber para cualquier dispositivo que tengas. No salir sola con amigos varones. Debes estar en casa a las 12 del mediodía, si sales con tus amigas. Habrá más, pero estas son mis demandas y no están sujetas a discusión. Si no estás dispuesta a hacerlo, entonces la relación ha terminado. Tómate tu tiempo para pensarlo. Fin del texto. Lo llamé, pero él me dijo que no iba a discutir conmigo al respecto y que no le devolviera la llamada hasta que decidiera lo que quería hacer. Siento que esto es extremadamente duro, teniendo en cuenta el hecho de que no hice trampa esta vez. Desde que volvimos a estar juntos. Actualización 1, junio de 2023. Tuvimos una gran conversación y él fue vulnerable y dijo que le hacía sentir que no lo valoraba. Estaba llorando y me dolió mucho ver el dolor que le causé. Me dijo que, por favor, no sigamos adelante con esto a menos que pueda prometerle que no volveré a actuar a sus espaldas, porque no puede volver a pasar por este dolor. Le dije que le prometo que nunca lo volveré a lastimar y que siempre seré honesta y directa con él. Hablamos sobre las reglas y él dijo que serán temporales y se ajustarán cuando vayamos a terapia de pareja. Ahora es el momento de ponerse a trabajar para reparar la relación. Sé que será mucho trabajo, pero estoy preparada. Actualización 10 meses después. Tengo un prometido, pero me estoy enamorando de un hombre casado. 17 de abril de 2024. Así que el mes que viene me casaré este otoño. He estado con un chico increíble y hemos trabajado juntos en muchos problemas. Pensé que lo amaba y creo que todavía lo hago, pero no estoy enamorada de él. Hace unos 3 meses, en mi trabajo, contrataron un nuevo compañero que es muy guapo y extremadamente atractivo. Quiero decir que nunca me había sentido tan atraída físicamente por alguien en mi vida. Empezamos a profundizar nuestra amistad, pero llegaron los sentimientos románticos. Yo reprimí los míos, pero para mi sorpresa, él también me confesó sus sentimientos. Le dije que teníamos que pensar en nuestras parejas, pero nuestros sentimientos siguen creciendo. Me dijo que dejó de ser cariñoso con su esposa porque siente que me está engañando cuando hace eso. Solo quiere ser cariñoso conmigo. He empezado a hacer lo mismo y no he tenido intimidad con mi prometido. Lo importante es que mucha gente se sentirá herida cuando esto salga a la luz. Él no puede divorciarse de su esposa de inmediato debido a las finanzas, pero lo hará lo antes posible. Yo tengo que cancelar la boda, pero realmente no quiero lastimar a mi prometido. Comentarios. Cuando le preguntan en su publicación sobre su infidelidad anterior, Ope dice:
He sido infiel antes y estoy empezando a darme cuenta de que es porque no entendía lo que era estar enamorada. Con el chico con el que estoy saliendo, ninguno de los dos somos románticos con nuestras parejas actuales. No quiero estar con nadie más que con él. Además, se va a divorciar de su esposa. Tenemos un plan para cuando sus finanzas se pongan en orden. ¿Cómo justifica OP este asunto? Esto es completamente diferente. La primera vez que engañé fue porque era egoísta. Esta vez fue porque me enamoré de otra persona. Yo no elegí esto, nadie elige a quien ama. Toda esta experiencia me ha enseñado lo complejo que es el amor y que nunca antes había estado enamorada. OP dice: no es justo. No quería que nada de esto sucediera. Me rompe el corazón que voy a tener que cancelar la boda, pero él es un gran tipo y estoy segura de que encontrará a alguien más. Desearía haberlo amado o no haberme enamorado de otra persona. Porque la vida es más complicada que eso. No quiero lastimarlo y he estado pensando cuál es la mejor manera de decírselo. Ustedes actúan como si esto no me doliera a mí también. Ustedes no están siendo comprensivos ni empáticos. Cuando los comentaristas de la publicación le dicen a OP que es crédula sobre el hombre casado. OP comentario: se lo voy a decir a mi prometido. Pero aún no podemos decirle a la esposa del otro chico. Primero está tratando de poner sus finanzas en orden. Actualización: terminé las cosas con mi prometido. 18 de abril de 2024. Seguí el consejo de todos y decidí terminar las cosas con mi prometido. Esto fue lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Sé que ustedes piensan que soy una persona terrible, pero esta es una situación inimaginable en la que encontrarse. Quiero que todos sepan cuánto dolió hacer esto. Realmente desearía no haberme enamorado de otra persona, desearía poder enamorarme de mi prometido, pero no puedo. Me tomó mucho tiempo aceptar esto. Espero que puedan entender que no puedo transmitir esto lo suficiente, me preocupo por mi ex prometido. Sé que esto será lo mejor para los dos, aunque ahora sea difícil. Comentarios. Cuando se le pregunta si OP le dijo la verdad a su ex prometido, ella dice: no mentí. Le dije la verdad, que me había enamorado de otra persona. Le dije que todavía me preocupo por él. Sigo diciéndoles a todos que me preocupo por él y que nunca lo usaría como respaldo. Es un gran tipo y hay una mujer por ahí que lo amará y tendrá suerte de tenerlo. No hay ninguna razón por la que ambos no podamos ser felices. Cuando los comentaristas del post le dicen a OP que no hay forma de que el hombre casado vaya a dejar a su esposa por ti, ella dice: se va a divorciar de su esposa. Desafortunadamente, el divorcio es extremadamente complicado, pero él dijo que me mantendrá informada. No se trata solo de finanzas, sino de muchas otras cosas legales. Como todavía no está casado, fue fácil terminar las cosas. Para él es mucho más complicado que eso. Cuando los comentaristas del post siguen llamando a OP crédula, ella dice: no, fui muy clara en nuestra conversación de hoy, que quiero que esto se resuelva para fin de año. Eso es tiempo suficiente para que él averigüe las finanzas y los asuntos legales. De esa manera, para 2025 podemos centrarnos el uno en el otro. Actualización 3 meses después, ustedes tenían razón. 3 de julio de 2024. Me doy cuenta de que traté horrible a mi prometido y recibí mi karma. Mi compañero de trabajo y su esposa se están divorciando porque ella descubrió que él estaba engañando con varias mujeres. Es un animal repugnante. Me mintió a mí y a los demás, fingiendo que éramos los únicos. Terminé las cosas con él. Me alegro de que haya sido expuesto. Ahora, con respecto a mi ex prometido, me he tomado el tiempo para reflexionar y darme cuenta de que él es en realidad mi verdadero amor. Odio haberle hecho daño. Me acerqué de nuevo a él, pero me dijo que siempre me amaría, pero que ya había terminado conmigo. Fue doloroso escucharlo. Simplemente no puedo superar lo que hizo mi compañero de trabajo al destruir múltiples relaciones, incluida la mía. Es doloroso verlo y experimentarlo. Editar: no fui clara, pero asumo la responsabilidad de mis acciones. El hecho de que esté condenando su comportamiento repugnante y manipulador no significa que esté justificando mis acciones. Mis acciones fueron horribles, pero he aprendido de ellas. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.